Vamos a seguir con nuestra serie que estamos viendo en Jonás. Hemos visto el capítulo 1 y hoy quería ver el capítulo 2 de Jonás. Y así seguiremos hasta que terminemos con los 2 capítulos que nos quedan. Pero hoy quiero que leamos el capítulo 2. Vamos a estar meditando ahí en esos primeros 10 versículos. El título que he puesto a este sermón es Una oración sorprendente, un cambio sorprendente. Una oración sorprendente, un cambio sorprendente, porque estamos hablando de las sorpresas que hay en el libro de Jonás, del profeta Jonás. ¿Vale? Tenéis ahí la lectura, Jonás capítulo 2, versículo 1. Entonces oró Jonás al Señor su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia al Señor y Él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeóme el abismo. El alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Señor Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé del Señor, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandona. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es del Señor. Y mandó el Señor al pez y vomitó a Jonás a tierra. ¿Amén? ¿Conocías esta historia, verdad? Seguro que sí. Seguro que habrás oído esta historia. Si te acuerdas, en el capítulo 1 estuvimos viendo el libro de Jonás y las sorpresas que hay en este libro. Lo sorprendente de Dios en este libro. Cómo Dios obra en los acontecimientos. Todos estos acontecimientos increíbles. Acontecimientos que están llenos de detalles. Que nos llaman nuestra atención en todo lo que Dios está haciendo. Para que, en definitiva, nos demos cuenta de lo increíble y verdadero que tenemos, de lo increíble y verdadero que tenemos, el Dios que tenemos, para que veamos y aprendamos, ver y aprender de este Dios y de su corazón misionero para un mundo perdido. Y en el capítulo 1 vimos 4 grandes sorpresas, cómo Dios da a Jonás primeramente un mensaje sorprendente para el pueblo de Nínive, un pueblo horrible, un pueblo asesino, criminal, que había matado al pueblo de Israel, había quemado, había cortado en trocitos a los israelitas en el pasado, pero Dios le da ese mensaje sorprendente que nadie esperaba, que le dijera a un profeta suyo: vete a predicarles a estos malvados, a estos que son tan crueles y tan asesinos. Y ahí vemos, ¿no?, cómo el profeta se niega a eso, ¿no? Y la respuesta de Jonás, sorprendente. ¿Qué hace Jonás? Sale corriendo, huye de Dios, tiene un mensaje sorprendente y una sorprendente respuesta. ¡Plah! Sale. Nadie en el Antiguo Testamento había hecho eso. Nadie. Habían puesto excusas. Habían puesto excusas a Dios. Es que soy tardo para hablar. Es que no, pero ni excusas. Se larga directamente fuera, se va en dirección contraria y olvida proclamar el mensaje que Dios tiene, un mensaje de juicio de Dios para el pueblo de Nínive. Y el mensaje de Dios nos sorprende porque llama a Jonás a ir a proclamar el mensaje a este pueblo tan malo. Y la respuesta sorprendente de Jonás es huir del Señor, huir del Señor. Pero en todo este pasaje del capítulo 1 también vemos
la sorprendente gracia y salvación de Dios, cómo salva a los marineros, cómo los marineros toman un arrepentimiento y reconocen al Dios, al único Dios, al Dios que los puede salvar de la tempestad, y ellos se ofrecen, se declaran a Dios y hacen sacrificios a Dios, a este Dios que antes no conocían. Y finalmente la misericordia, ¿no? La misericordia que sorprende una vez más de Dios, cuando Dios envía esa tormenta, envía el pez para que trague a Jonás. Y esta mañana quiero que veamos este capítulo que hemos leído para continuar con este tema, el tema de las sorpresas. Sorpresas. Estoy aprendiendo a pedirle a Dios cada día: Dios, sorpréndeme. Porque Dios tiene una sorpresa cada día para nosotros, por lo menos. Dios, sorpréndeme. Dios, sorpréndeme. Y quiero que veamos esto, solamente 2 pequeños puntos en este mensaje. Gracias, hijo. Que Dios le provea de una novia fiel, sierva del Señor. No, que lo bendiga, ¿no? También la de la novia, que sea una mujer de Dios también. ¿Por qué no? Estamos orando por eso desde que nació. O sea, oramos por nuestros hijos siempre por eso. ¿Cómo iba diciendo? Solamente quiero compartir 2 puntos sobre este mensaje que quiero compartir. Y es el título del sermón. Una oración sorprendente, un cambio sorprendente. Esos son los 2 puntos. Es el título del sermón. Eso no sé si homiléticamente tendría que preguntarle a mi profesor, pero paso de preguntarle. Que se busque la vida. Si no sabe predicar, que aprenda. Una oración sorprendente vemos en este capítulo, ¿no? Desde el estilo literario de este pasaje que vemos aquí en el capítulo 2, nos sorprende, ¿no? Y muchos estudiosos, los que he leído, solamente he conseguido uno que dice que no. Pero muchos de los comentaristas, de los estudiosos de la palabra de Dios, dicen que esto es un añadido en este libro, ¿no? Que esto fue insertado después de compilado el libro y que fue insertado ahí por X cuestiones, no vamos a entrar en eso. Pero encontré a David Burr, no sé si lo conocéis, los que estáis en el GBU, seguramente que sí. Él dice que nada de eso, que eso es mentira. Y me encantó, tiene da muchas explicaciones de por qué sigue la continuidad de esta historia. Muchos dicen que no encaja en el fluir del libro, y David Burr rebate todo eso en su libro, su comentario de Jonás, muy interesante. Pero es una oración de acción de gracias que Jonás está haciendo ahí dentro del pez, pero sin embargo, al ser esa oración de acción de gracias, todavía Jonás sigue estando en el vientre del pez, del gran pez. Llámale ballena, chacalote, como tú quieras llamarlo. La Biblia no dice nada de eso. Y no es expulsado del pez, del gadol en hebreo, el gran gadol, no es expulsado de ese gran pez hasta que él ora, hasta que él clama a Dios, hasta que él le pide a Dios. Y no es lo que esperábamos, y sin embargo hay una auténtica razón para esta sorprendente oración de Jonás. Y es que está en el lugar exacto en la historia. Y quiero que le echemos un vistazo a esta oración un poquito más cerca. Y sobre todo para responder a una pregunta que yo me hago. ¿Por qué Jonás hace una oración de acción de gracias antes de ser expulsado de ese gran pez? ¿Por qué da gracias a Dios en medio de todo lo que te puedes imaginar que hay dentro de un gran pez como este? ¿Por qué? Y yo me doy cuenta, ¿no?, que esta breve oración, pocas palabras que Jonás hace es debido a un trabajo largo y concienzudo de Dios en su vida. Dios trabajando en la vida de Jonás ahí antes de ser expulsado del pez. ¿Sabes? Antes de la acción de gracias en este texto, ¿sabes lo que vemos?
la desesperación. ¿Has estado desesperado alguna vez? ¿Has estado angustiado, como dice Jonás? Eso es lo que dice, ¿no? Jonás fue arrojado, ¿no?, por los marineros al mar, fue tragado por ese pez grande. Él pensaba que iba a morir, ¿no? Ese era su destino, morir por desobediencia. Eso es lo que dice el Antiguo Testamento. Si un profeta no obedece a Dios, ese era el destino de Jonás, la muerte. Y cuando es tirado al mar, pues es el destino que él espera ahí. Y honestamente, pues describe, ¿no?, toda esa angustia, toda esa desesperación que él empieza a decir en esta oración. Y una característica interesante en esta oración es que está compuesta casi en su totalidad de varios pasajes del libro de los Salmos y de otros libros del Antiguo Testamento. Toda esta oración es muy interesante. Tienes que buscar Salmos, capítulo 3, Salmos capítulo 31, 42, 50. Hay muchos que Jonás empieza a recitar y formula esta oración. Y me doy cuenta de la importancia de conocer la palabra de Dios en medio de dificultades. Porque es la palabra de Dios la que te va a ayudar a reconocer las promesas de Dios, a descansar en Dios y a confiar en Dios. Y no hay duda de eso, ¿no? Jonás tenía en mente la seguridad de que iba a morir. La ira de Dios lo había alcanzado ahí en el mar. La ira de Dios. Y a medida que él se hunde bajo las aguas, bajo las olas, su alma, dice, se hunde en la desesperación. Toda esa historia en la desesperanza. Pero para su sorpresa, antes de que él se pudiera ahogar, un pez, el gran pez, se lo tragó. Recuerda siempre, esta oración se produce al final de los 3 días y las 3 noches que Jonás está en el gran vientre de ese gran pez. No fue su primera oración. Su primer pensamiento mientras va entrando en la boca del pez no fue alabar a Dios. Como nosotros cuando estamos en problemas. ¿Quién alaba a Dios cuando está en problemas? Nadie mienta ahora, por favor, que estás delante de Dios. ¿Cuál es la primera expresión que pasa por tu boca, por tu mente, por tu alma, cuando viene un problema a tu vida? Gracias, Dios, qué bueno eres. ¿Por qué no me la mandaste antes? ¿Por qué no me mandaste antes al paro? Esa es tu primera, ¿eh? ¿A que sí, verdad? Menos mal que no mentís, menos mal, gracias, Dios. Soy gente sincera y de carne y hueso. No fue su primera oración, gracias Dios porque estoy salvo, estoy entrando en este pez. Gracias Dios, qué bueno eres. Lo que pensó probablemente, es lo que él conocía, la palabra de Dios. Dios no está contento con mi desobediencia. Y lo que ha preparado para mí es una muerte lenta. Y por eso me manda este pez. Dios, en mi desobediencia, en vez de salvarme, ha maquinado mandar este pez para que yo muera lenta y agónicamente. Creo que ese sería el pensamiento de Jonás. Creo yo. Dios, ¿por qué me pasa eso a mí? ¿Has dicho eso alguna vez? Dios, ¿por qué? Te he servido. Dios, yo te sigo. Dios, es que yo voy los domingos a la iglesia. Es que oro incluso a veces más de una vez a la semana. Dios, es que mira que yo soy fiel en mis diezmos. Porque si eres infiel, pues dirás, pues, algo estoy haciendo mal, ¿no? Pero no, es que eres fiel en los diezmos y en las ofrendas. Pero te vienen problemas, ¿verdad? Y preguntas, ¿por qué? ¿Por qué me pasa a mí?
que Dios está haciendo un experimento conmigo y quiere ahí hacerme sufrir más de la cuenta. Yo creo que eso fue lo que este pensó. Dios quiere que tenga una muerte agonizante, aterradora y prolongada. Vas a saber lo que es bueno sufrir, Jonás. Y Jonás dice que en ese horrible, oscuro, terrorífico lugar, Jonás dice que incluso sentía como si estuviera en el Seol. Aquí hay una duda entre todos los escritores y tal. Unos dicen que es el infierno, otros dicen, la mayoría dicen que es el lugar de los muertos. Y ahí dice que pueden ser las dos cosas, así que tú coges la que más te gusta y los dos lugares son horribles. Tanto el infierno como el lugar de los muertos. ¿Alguien quería ir a alguno de esos dos lugares? Ninguno, ¿verdad? Yo sabía que esto era horrible. Pues eso es lo que dice, aún estando ahí, Jonás se siente eso, está en el lugar de los muertos. No solo iba a morir, es que su cuerpo no iba a ser encontrado. Qué horrible, ¿verdad? Para un israelita, morir fuera de su país, para un israelita, morir sin que nadie sepa nada de eso y que no le pueda poner una piedrita arriba en su tumba, es horrible. Ese es el sentimiento de Jonás. Nunca iba a ser descubierto. Se siente en el lugar de los muertos, se siente desesperado, se siente ahí horrible. Y es entonces cuando Jonás empieza su oración. Y dice, invoqué en mi angustia al Señor y Él me oyó desde el seno de los muertos, desde el mismo infierno, dice que Dios le escuchó. Clamé y mi voz oíste. Y esto es lo que explica por qué Jonás eleva también a Dios una oración de acción de gracias. Porque conoce a su Dios. Conoce a su Dios. Y el agradecimiento de Jonás es proclamado. Fíjate donde Jonás agradece a Dios. En un lugar, ¿has estado alguna vez dentro de un pez? ¿No habéis estado nunca dentro de un pez? Bueno, os lo habéis imaginado, por lo menos. ¿Habéis alguna vez abierto un pescado? ¿Habéis abierto alguno? ¿Uno grande? ¿Qué encontráis dentro de ese pescado? Otro dentro, tripas. Es delicioso, ¿verdad? Eso vosotros lo coméis, ¿no? ¿No os coméis eso? Ahí está Jonás. Ahí está Jonás. Eso que no te gusta. Eso que es viscoso, asqueroso, que huele mal. ¡Ah! ¡Qué guarrada! Y está ahí dando gracias. ¿Sabes a qué me recuerda? ¿Te acuerdas de Pablo y Silas cuando estaban en la cárcel? Igual. Yo creo que no habría mucha diferencia en la cárcel del primer siglo donde estaba Pablo y Silas que estar dentro de ese pez. El olor, no habría mucha diferencia de olores. Horrible. Y ahí en esa situación es donde Jonás se le enciende una bombilla, después de 3 días y 3 noches. Se le enciende una bombilla y se da cuenta. ¿Qué se da cuenta? Jonás había estado pensando que Dios quería torturarle, quería aprovecharse, quería que sufriera una muerte agónica, lenta y larga. Pero ahí Jonás se da cuenta por medio de esta oración de que esa no es la manera en la que Dios quiere matarle. Esa es la manera en la que Dios quiere salvarle. Si nos diéramos cuenta tantas veces que Dios no quiere destrozar nuestra vida, sino que Dios quiere restaurar nuestra vida. Como decimos coloquialmente, otro gallo nos cantaría. Si entendiéramos que Dios no quiere destrozar tu vida,
sino que Dios quiere restaurar tu vida, aunque a veces pases por dificultades, otro gallo te cantaría. Y Jonás entendió eso. Entendió que Dios no es ese Dios que él cree, que no es un Dios que está ahí para matarle y acabar con él, sino que es un Dios que quiere salvarle, que quiere transformar su vida y que quiere ayudarle a caminar en los pasos de Dios. Y Jonás eleva esa oración de agradecimiento por su liberación antes de ser liberado. Antes de ser liberado, porque sabía que Dios le había salvado con ese pez y eso significaba que Dios también le iba a salvar del pez. Interesante, ¿verdad? Ver a Dios moviéndose en cualquier situación, en cualquier circunstancia. Y así que en Jonás aparece la fe, la esperanza en esa oración, ¿no? Y lo vemos en esa primera y en esa última palabra de esta oración. Invoqué en mi angustia al Señor. Y termina, y el Señor oyó mi oración. El Señor oyó. El Señor respondió. La salvación, dice Jonás, viene del Señor. Un ejemplo para nosotros, ¿verdad? Cuando estemos en un lugar oscuro, en un lugar desesperado, cuando no vemos luz por ningún lado, cuando no vemos salida de emergencia por ninguna parte. Dios quiere restaurarme, Dios quiere cambiarme, Dios quiere transformarme, no quiere destruirme. Dios quiere cambiar mi vida. La historia de Jonás nos enseña eso, ¿verdad? ¿Qué hacer cuando nos encontramos desesperados? ¿Qué hacer cuando nos encontramos sin claridad, sin ningún rumbo fijo? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Buscar a Dios, buscar su presencia. Tal vez como Jonás, ¿no? Estamos aquí hoy nosotros por nuestra propia desobediencia a Dios. Tal vez te encuentres en el lugar que estás por tu propia desobediencia a Dios, por no obedecer a Dios. Tal vez estás ahí a causa de decisiones mal tomadas en tu vida, malas decisiones en tu vida, y te han llevado a dónde estás. Tal vez sea el pecado de otros que te han llevado al lugar donde estás. Tal vez. Opciones, hermanos, opciones. Cualquiera que sea, cualquiera. Cuando nos encontramos ahí, en ese lugar tenebroso, horrible, maloliente, podemos confiar en Dios. Podemos confiar en el soberano, porque Él está en control de todas nuestras circunstancias. Dios está y conoce cada una de nuestras circunstancias. Aunque estés ahí por la situación que sea. Jonás está ahí porque desobedeció a Dios, pero aún ahí Dios está. Dios hizo la tormenta, Dios la formó, Dios permitió y alcanzó para que los marineros se convirtieran al Dios único, al Dios del cielo y al Dios de la tierra. Pero en ese versículo 2 y capítulo 2, versículo 3, fíjate lo que reconoce Jonás, que no fueron los marineros los que los arrojaron por la borda. ¿Qué dice Jonás? Me echaste. Dios, tú fuiste el que me tiraste al mar. Tú fuiste el que me tiraste en medio de los mares. Y Dios estaba interviniendo en el camino de destrucción que había elegido Jonás. ¿Cuántas veces Dios nos libra, verdad, de esos caminos? Somos tosudos, es verdad. Y damos cosas, como dice contra el aguijón. Y somos cabezotas a lo máximo. Y Dios una y otra vez nos está salvando de los caminos destructivos que nosotros tomamos tantas veces. Como el camino que había escogido Jonás. Huir de Dios, escaparse de Dios. No hay ninguna circunstancia que enfrentemos, que tú enfrentes, que esté fuera del control y del poder de Dios. No hay ninguna. A veces pensamos que sí, pero no hay ninguna.
Y eso no quiere decir que no importa lo que hacemos. Estamos y debemos estar haciendo la voluntad de Dios. Importa lo que hacemos. Y eso no quiere decir que no hay consecuencias cuando desobedecemos a Dios, aunque en Jonás estaba ahí fuera de la voluntad de Dios y parece ser no hubo consecuencias graves para él. Pero puede en nuestra vida que no haya graves consecuencias por desobedecer a Dios. Porque tantas veces Dios en su misericordia a menudo trastorna los caminos que nosotros elegimos para llevarnos a un lugar donde no queremos estar. Como el caso de Jonás. Llevarlo al lugar donde no quería estar. Pero que han sido caminos construidos, edificados para nuestro bien, como el caso de Jonás. Y tú seguro que podrías estar en ese lugar, en esos momentos. Al principio todo lo que ves es malo, horrible, frío, maloliente, solitario. Pero el propósito de Dios al llevarte a esos lugares es hacerte ver dónde debe estar tu corazón. Hacerte ver dónde debe estar tu corazón. Y que le des todo tu corazón a Él. Su propósito es despojar de tu corazón todo lo falso, todo camino erróneo que creemos que es auténtico, todo lugar donde estamos disgustados por nuestros propios esfuerzos, por nuestro propio control de nuestra vida. Porque es ahí, cuando te das cuenta de eso, que es ahí donde tu corazón se vuelve a Jesucristo, cuando te encuentras desesperado. Y eso hay muchas historias en la palabra de Dios hablando de eso. El ser humano es tan terco que tiene que llegar a lo más miserable para darse cuenta de la necesidad de Dios. Un lugar donde clamamos a Dios como clamó Jonás, y Dios le lleva a un buen lugar, y el Señor siempre escucha las oraciones. Llamé, dice al Señor, clamé, invoqué, y Él me respondió. Y eso lo que produce es un cambio sorprendente en la vida de Jonás. Después que Jonás se da cuenta de todo esto, en el versículo 9, que la salvación pertenece al Señor, Dios dice que le habló al pez, versículo 10, y vomitó al pez en tierra firme. Y vamos a ver en el capítulo 3, dentro de 2 semanas, que Dios también le vuelve a dar otra vez el mismo mensaje sorprendente a Jonás. Vamos a verlo eso. Dios no le dio un nuevo mensaje a Jonás, no le dio un nuevo destino, solamente le dio un giro a su vida para que volviera a estar en el camino de Dios. Yo no sé, pero cada vez más nosotros estamos pendientes del GPS, ¿no? No sé si cuántos aquí tienen GPS. Levanta la mano, venga, sin vergüenza, vamos. ¿Quién tiene GPS aquí? Nah, 3 no. Venga, ¿quién tiene GPS? Venga, ¿quién tiene GPS? Bueno, el que no tiene GPS sabe cómo funciona, ¿verdad? Saben cómo funciona un GPS, aunque no tengas, ¿no? Tú coges el GPS y le introduces el destino donde tú quieres ir, ¿no? Porque donde estás ya sabes dónde estás, ¿no? A no ser que te falte algún jugador, tengas mal colocado, sabes dónde está, lo único que necesitas saber es a dónde quieres ir. Eso es lo que hacemos en el GPS. Introducimos la dirección, quiero llegar hasta Atocha, estación de Renfe. Y el GPS te marca la ruta, te dice el tiempo, los kilómetros. No te ha preguntado si falla o cierta. El GPS nunca falla. Te llevará por otra ruta, pero te lleva al destino. Si lo has metido bien. Y si está en el... Así que no falla. Pero tú introduces eso. Y él te dice cómo llegar a ese lugar. Aunque a veces llegas a un lugar erróneo, no falla.
No falla. Esta tecnología muy avanzada. Pero si te sales de la ruta recomendada, ¿qué hace el GPS? Uy, qué pesado es, ¿no? De la vuelta cuando... Ay, como los que no tienen GPS también saben cómo funciona. Cuando tú te sales de la ruta, que yo lo hago a veces, ¿no? Porque a veces yo salgo de aquí y me quiere llevar por la M45, pero no me lleva por la M45. Me hace dar la vuelta en la rotonda, que es la carretera para Coslada, y me hace volver a coger. Como ya yo me sé el truco, no le hago caso. Él me lleva al destino que yo quiero, pero por un camino que yo no debo coger, o un camino más largo. Pero normalmente si tú te sales de la ruta, el GPS, con esa voz tan bonita que tienen los GPS, la verdad es que a mí las GPS a veces me dan ganas de darle un escupitajo, porque otra cosa no puede hacerle. Estoy conduciendo, pero con esa voz que te dice recalculando, ha salido usted, vuelva a salir, como decía Isaac, en la siguiente intersección, dé la vuelta. Pensado, que ya lo sé. Eso es lo que hace el GPS. ¿Sabe? Jonás huyó de la voluntad de Dios y al hacerlo se alejó del camino de Dios. Cambió su ruta, cambió su destino, al destino que Dios había puesto en su vida. Y puso su propio destino, puso su propia ruta. Yo sé el camino que Dios quiere, pero ya me voy para acá. Dios quiere que vaya para allá, yo me voy para acá. Y puso su propio camino. Pero Dios no permitiría eso por mucho tiempo, ¿verdad? Esa es la historia que conocemos. No quería Dios que eso ocurriera. Y por lo tanto, ¿qué hizo Dios? Volvió a recalcular el GPS de Jonás para que fuera a su destino, no a otro, a su destino, a la dirección que Dios quería que fuera. Y recalculó su ruta, donde Jonás tenía que estar y donde Dios siempre habría querido que estuviera. Increíble el GPS de Dios. Dios actúa así. Mira, te puedes volver todo lo tosudo que quieras. Tarde o temprano, o haces la voluntad de Dios o la haces. Tarde o temprano, Dios vuelve a recalcular la ruta y llevarte donde Él quiere que estés. Porque Dios tiene un camino para nuestra vida. ¿Sabe cómo se llama ese camino? Obediencia. ¿Y obedeces? Obedece. O obedeces a la primera, o tendrás que pasar por tiempos difíciles, malolientes, asquerosos. Obediencia, obediencia. Y sabes, la obediencia conduce a la vida, la vida que Jonás tenía, la vida. Pero a causa de nuestro pecado, a causa de ese sistema con el que nacemos, de esa guía interior que tenemos, que nos lleva siempre a rechazar el camino de Dios. Esa es la naturaleza humana, rechazar el camino de Dios. Incluso a algunos que lo han conocido. Y empiezan a caminar en dirección contraria a lo que Dios quiere. Esa es nuestra condición. No nos gusta y no queremos someternos a Dios y ser obedientes a Dios. Y eso lo que hace es que nos lleva en dirección contraria a la voluntad de Dios. Eso es lo que Pablo llama cristianos carnales. Son cristianos, conocen a Dios, van a la iglesia, ponen ofrendas, incluso algunos diezman, gloria a Dios, pero viven en la carne. Son cristianos dominicales. Su vida durante la semana es ¿cómo me satisfago? Proverbios 14:12 dice, hay caminos
o hay camino que al hombre le parece derecho, a la mujer también, que no se quede ninguna fuera. Pero su fin es camino de muerte. El camino de Dios es el único camino que nos da vida. Los demás son caminos de muerte. Llámales por el nombre que tú quieras llamarle. Y afortunadamente cuando una persona llega a ese convencimiento, en esa fe en Jesucristo, Dios introduce un nuevo destino para él. Cuando uno llega sinceramente, convencido de corazón, a conocer a Jesucristo, Dios introduce en su vida un nuevo destino para él. ¿Sabes cuál es? El reino de los cielos, el cielo, la eternidad con él. Si tu vida no está anclada en Jesucristo, tu destino es, y no se asuste nadie, es el infierno. Eso es lo que dice la palabra de Dios. El reino de Dios. Y para el Hijo de Dios, incluso cuando elegimos dejar los caminos, el camino de Dios y trazar nuestro camino, Dios no nos abandona. Dios no nos abandona. Y Él vuelve a recalcular, vuelve a calcular una nueva ruta. Y terminamos muchas veces como Jonás, en un lugar odioso que nadie quisiera estar, pero que Dios lo usa para hacer ese necesario trabajo en nuestras vidas, en nuestros corazones, para hacernos cambiar y recapacitar. Y esto es súper complicado y es horrible, pero así es como actúa Dios. Dice o a las verdes o a las maduras, ¿no? O sigues el camino de Dios, o Dios te va a dejar que llegues a la posilga de los cerdos como hizo con el hijo pródigo. ¿Sabes lo que es la posilga de los cerdos? La porquería más grande que hay en este mundo. Y a veces somos nosotros los que elegimos ese camino. Quiero concluir con esto. Si en tu vida últimamente hay desorden, es posible que te encuentres en el camino equivocado. Es posible. Me gusta usar muy bien la lengua castellana. Es posible que te encuentres en el camino equivocado. Si el paisaje, lo que te rodea a tu alrededor es un paisaje horrible, feo, que no es el paisaje de Dios, si tu corazón está desesperado, angustiado, puede ser que hayas dejado el camino del Señor y que estés caminando en tu propio camino. Es posible. Y estarás cosechando lo que has sembrado. Esa es una ley horrible, ¿vale? La cosecha de la siembra y la siega se cumple. Se cumple. Tarde o temprano recoges lo que siembras y tarde o temprano tendrás que llegar al destino que has elegido. Y yo te invito a volverte al Señor, a pedirle al Señor que te perdone y que te vuelva a su camino, que te vuelva a su camino. Volverte al camino que Dios tiene para tu vida puede ser incómodo, incluso puede ser humillante, pero ¿sabes? Es el mejor camino. Es el mejor camino. Es el camino que tienes que coger. Y entonces el Señor volverá a calcular la ruta que te conduce a la alegría, que te conduce a la paz, que te conduce al gozo de estar con Él. Pero cuando estás en su camino, en su camino. Pero también hablo a aquellos que no han decidido todavía por seguir el camino de Dios, o a aquellos que todavía no están seguros si están en ese camino, camino con mayúscula, Jesús. Y es muy sencillo, si todavía no lo has hecho, es muy sencillo. Estar en el camino
Estar en Jesús significa ser un discípulo de Cristo, alguien que camina, que vive su vida siguiendo el camino de Dios y no nuestros propios caminos. Uno que sabe y reconoce que Dios es el único que puede perdonar nuestros pecados y que podemos confiar en Él, y que como Él resucitó de los muertos, también nosotros un día resucitaremos con Él a una vida nueva. Eso fue lo que dijo Jesús en Juan 14, capítulo 6. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no está en este camino. Nadie viene al Padre. No hay otro camino que te lleve a la vida eterna si nunca lo has hecho antes, si nunca has decidido por este camino. Y si lo hiciste alguna vez y no estás en la ruta que Dios quiere, quiero pedirte que lo consideres. Y quiero pedirte que en esta mañana le des tu vida a Jesús. Y quiero pedirte que en esta mañana pongas toda tu confianza completamente en Él. En esta mañana. No mañana, no otro día, hoy. Hoy quiero pedirte que dejes que Dios te salve del camino que has elegido, si no es el camino de Dios. Y si tú estás transitando por ese camino de Dios, vuélvete a Él. Deja que Él recalcule el sitio donde Él quiere llevarte. Vamos a orar. Quiero orar por ti en esta mañana. Quiero orar por nosotros en esta mañana. Si quieres tomar algún compromiso, puedes levantarte, levantar la mano, ponerte de rodillas, venir al frente, decir amén, no sé, lo que Dios ponga en tu corazón. No es tan importante eso, es importante lo que tu corazón y tu mente está diciéndole a Dios que quieres que haga en tu vida. Dios y Padre, aquí estamos tu iglesia, Señor, y yo quiero pedirte perdón, Señor. Porque tantas veces escojo mi camino y mi voluntad antes que la tuya, y tantas veces tienes que volver a recalcular la ruta que tengo que andar. Igualmente te pido por mis hermanos, si hay alguien que reconoce, Señor, en esta mañana, que necesita poner pie firme en el caminar contigo, donde tú vas a obrar con sorpresas día a día y vas a obrar sorprendentemente, que también puedan reconocer en su vida, Señor, y poder ponerse otra vez en tus manos y en tu camino, Señor. Para aquellos, Señor, que nunca han tomado una decisión, que nunca han reconocido, que no están seguros, Señor, también los invito a que delante de ti puedan pedirte a ti, Dios mío, que quieren caminar en tus caminos, que quieren agarrarse a ti, que quieren tener esa esperanza eterna en los cielos y que quieren que cuando partan de este mundo tener un lugar seguro donde ir, Señor. Pero eso lo hacemos y eso lo hacen reconociendo el señorío de Cristo en sus vidas. Cualquier decisión, Señor. Tú estás escuchando los corazones y las mentes de cada uno de nosotros. Obra en paz como tú siempre haces y en bien para con tu pueblo, Señor. En tu nombre oramos, Jesús. Amén, Señor.